Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estábamos en vivo nuevamente en el capítulo 4 de esta quinta temporada de Hablemos hasta que la poesía sea costumbre, que la palabra cuente. Yo soy Yasmin Cachó y el día de hoy es 25 de febrero y bueno, este es nuestro capítulo 4 y bueno, es un capítulo, todos los capítulos son súper especiales, pero este capítulo es especialmente esperado por quien en este momento está hablando, porque se trata ni más ni menos que de nuestro querido Rodolfo Uribe, que lo presentamos de una manera sencilla como fotógrafo e investigador, pero no es solo eso. Entonces, yo lo voy a invitar a pasar para que de una vez ya esté aquí con nosotros, ya que nos estamos conectando, ahora que estamos ya empezando estas conexiones con esto que está pasando en este momento, que es ni más ni menos que Hablemos, quinta temporada, capítulo 4. Rodolfo Uribe, por favor, acompáñanos, que ya estamos aquí en este momento, ya se enlaza con nosotros. Ve nada más ese fondo que tienes lleno de libros, lleno de libros y de historias. Rodolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto verte. Yo más gusto en persona, pero pues así también. No, pero es que deben de saber quienes nos están acompañando, quienes se vayan a ir conectando, que ya tuvimos el gusto de vernos en persona, ya nos tomamos un café, ya estuvimos conversando un muy buen y agradable rato y bueno, eso hizo Y que no nos dio decidiéramos. tiempo. No, no, nos faltan más cafés y nos falta más tiempo. Querido Rodolfo, yo te voy a presentar, no sin antes tomar ese minutito para compartir en nuestras redes que ya estamos aquí conectados y que para que se conecten y nos vean, ¿no? Ya estamos en vivo, vamos a empezar a compartirlo, nada más un minutito en lo que compartimos y mientras tanto, mientras comenzamos a compartir eh, este, eh, este espacio de conversación contigo, Rodolfo, pues bueno, vamos también, como no, a, a saludar a Mariana Fuentes de Unidos por la Danza Morelos, que nos ayuda a que nos colabora para que ese programa sea posible, a la editorial Capítulo 7, a la Universidad Cuauhnáhuac, a La Poesía Alcanza para Todos, la revista argentina de divulgación de poesía, y también tenemos a la Escuela de Cuernavaca International House, que tiene distintas licenciaturas en enseñanza del español, del inglés en idiomas y bueno, una oferta muy variada que esta semana vamos a estar ofreciendo cápsulas donde señalemos las distintas ofertas que tienen, pero ahora solamente vamos a saludar a su directora Marta Fernández, a la rectora de la Universidad de Cuauhnáhuac, Diana Pérez Brito, a Juan Mireles, director de Capítulo 7, de quien tenemos una información muy precisa, y por supuesto Mariana Fuentes y a Hugo Muleiro. Bueno, dicho lo anterior, yo sigo compartiendo aquí en redes sociales y vamos a colocarlo aquí en nuestras distintas redes. Eh, ¿Qué tienes aquí? Nos vas a contar. Lo primero que yo quiero que nos cuentes, Rodolfo, es por qué eres Rodolfo Urbín, ¿no? Yo sí Ah, sé, pero quiero que nos cuentes por qué eres Rodolfo Urbín en las redes sociales, ya que ya estamos aquí en vivo. Vamos a comenzar con este nombre, este hombre que estás ahí, que tienen ustedes ahí, que no solo parece tan amable, sino que es muy amable. Nació en Toluca, en Estado de México, es investigador de la UNAM. Desde 1997 es licenciado en Sociología por la UNAM y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Ha sido investigador invitado por las universidades de Salamanca y Nacional de Australia. Fue editorialista del periódico Uno más Uno entre el 82 y el 92. 10 añotes se aventó como editorialista. Ha sido director de la radio indigenista Xenac, La Voz de los Yocotanop de Nacajuca, Tabasco, de 1989 a 1990. Ha sido consultor del PNDU, del Banco Mundial y del Instituto Nacional Indigenista. Ha publicado 5 libros científicos, 3 sobre desarrollo, etnicidad, territorialidad, infraestructura, medio ambiente y catástrofes en el sureste de México, como el libro bilingüe Palabra y Pensamiento Yocotán.
la transición del desarrollismo y procesos en la constitución de un territorio. El caso de Tabasco y sobre los mismos temas los capítulos del libro Narrativa y producción de la vida de acuerdo con el sistema de la ofrenda de los Yocotanop y el esfuerzo persistente. Desarrollo, infraestructura y medio ambiente en Tabasco. Ha publicado también los libros Perspectivas para el estudio de procesos culturales regionales desde la complejidad, Dimensiones para la democracia y epistemología de la complejidad para la investigación académica, que me parece que ese lo tengo yo. Ese último que acabo de mencionar, epistemología de la complejidad para la investigación académica, y también ha publicado como capítulos de libro y artículos, entre otros elementos para una conceptualización de la cultura, para la gestión cultural y paisajes, narrativas y experiencia, virtualización del paisaje maya. Ha publicado ensayos de literatura sobre Juan Rulfo, Graham Greene y Andrés y Duarte. Ha publicado cuentos desde el 82 en las revistas Playboy y Cuadernos de Marcha, en la Antología Narrativa de Tabasco, Primero la Voz y en el Compendio General del Cuento en Tabasco, Érase una vez un cuento. El más reciente fue el cuento Nadie en la revista Escarlata de Cuernavaca en 2022. Ha publicado 4 libros de poesía, Necrofilia en 1997. No sé cómo leer, no sé si lo leo correctamente, lo intentaré porque es Cahin Patano. Trabajos de Sol en 2007, La ambivalente percepción de tu cuerpo en 2010 y Poesía Buto en 2020, que lo tengo aquí en las manos y que hoy vamos a leer un poema o varios de Poesía Buto. En 2020 participó en la antología de nuevos poetas tabasqueños contemporáneos. Ha realizado también como fotógrafo exposiciones con temas como la ofrenda de Chocotlán de Tabasco, espacios rituales Wisharitari, mujeres y máscaras, estética urbana popular, etc. En espacios culturales y académicos como el Palacio de Minería, Museo Universum, Universidad Obrera, Centro Cultural Villahermosa, La Casona Spencer de Cuernavaca, el Refugio de la Luna, CRIM UNAM y la Casa de la Cultura Valle de Bravo. Sostiene el blog desde 2012, esperando a losmayas.blogspot.com. Además es un agudo conversador, digamos que un muy buen discutidor de la realidad cotidiana y le encanta el café suavecito y los libros, si me permiten agregar. Así que bienvenido Rodolfo Uribe, qué gusto tenerte aquí en Hablemos. Estoy de verdad muy contenta, lo estamos esperando desde el 2022, pero para iniciar el año ya estamos aquí y está buenísimo que estés aquí. Seas muy bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Almin. Gracias a ti por invitarme y por tenerme paciencia por mis confusiones temporales y esas cosas. No, muchas cosas, mucha mente, mucho que hacer. Evidentemente, pues sí, se nos van algunas cosas, pero ya estás aquí y creo que eso es lo más importante. Rodolfo, ¿cómo equilibras todos estos dones que tienes? Lo primero, ¿por qué Rodolfo Urbín y no Rodolfo Uribe? Pues fíjate que esa es una últimamente he estado pensando mucho e incluso, bueno, trabajar poéticamente sobre heridas, la cuestión de heridas y traumas, ¿no? Que bueno, es lo mismo, ¿no? Un trauma es una herida, ¿no? Es lo que significa. Y curiosamente, yo tenía mi cuenta de Facebook y cuando vino el problema de la muerte de Juan Gabriel, hubo un compañero, bueno, el que era director de cultura de la UNAM, pues habló mal dijo que la cultura popular no existía. Y yo me he dedicado mucho a la cultura popular, ¿no? A defenderla, a promoverla, e incluso a defenderla hasta de los científicos, por ejemplo. Y eso me ha generado varios problemas. Y uno de esos problemas fue en una discusión con un antropólogo de Cuernavaca, no nacido en este país, de hecho, y yo tenía abierta una página, para un periodista le había abierto una página donde tenía fotos de las exposiciones, de mi exposición de mujeres desnudas con máscaras. Y entonces, pues me denunció todas las fotos y me quitaron mi cuenta de Facebook. Y al abrir la nueva cuenta, ya no me aceptaron con mi apellido real. Y el Furbion me lo puso Facebook. O sea, de las Wow. opciones que dio. Y pues ya Sí. no lo moví, no se parece a Uribe, pues ya lo dejé, ¿no?
Ok. Y entonces se convertiste en Rodolfo Urbín, que tiene mucho que ver con Urbano, ¿no? Con este ser, este hombre citadino defendiendo su propio pueblo, ¿no? Este, pues no lo había pensado, ¿no? Lo había pensado que se parece de alguna manera a Uribe, pero pues me da igual lo de Uribe, ¿no? Y es muy curioso porque sí, pero me he dedicado, híjole, 30 años a la sociología rural, ¿no? Sí, Entonces, pero sobre todo a la cuestión popular, ¿no? A las sí, organizaciones populares, a los movimientos sociales, este, y bueno, la epidemia me regresó al Distrito Federal a estar mucho más tiempo, que antes pues, estaba todo el tiempo en Cuernavaca y ahora pues ya claro. estoy sorteando. Y entonces, pues sí, te involucras aunque no quieras otra vez en cuestiones urbanas, ¿no? Y es la Pues, idea de que se construye, ¿no? Se construye la convivencia, ¿no? Y ok. eso es lo padre, ¿no? Sí, 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 además es finalmente un rasgo distintivo, ¿no? De ti, eres un agudo observador de los aconteceres y en quienes tenemos el privilegio de leerte día con día, vas observando incluso hasta la tala de los árboles que podemos sentirlos como, ah, bueno, hemos normalizado tenemos una cultura bastante indolente en distintos ámbitos. Sí, Y tú vas observando y digamos que comentando esto que te llama tanto la atención. Rodolfo, yo tengo dos publicaciones en este momento aquí. Poesía Buto, que publicas con Quadrivium Editores. Saludos para Quadrivium Editores, por para cierto. Alfredo Y y tienes, Frida, y tienes Frida Barinia, por supuesto, y es autora, escritora, ya la tuvimos aquí. hacen la Eh, presentación Sí, ya tuvimos aquí la oportunidad de conversar con Frida Barinia y todo Quadrivium Editores se dejó llegar aquí, ¿no? Entonces, ahora tenemos este libro en el que tienes poesía buto. Me gustaría muchísimo que nos conversaras acerca de este interés tuyo por la poesía buto y cómo se va complementando. Yo me permito, si es posible, si no será más adelante, voy a mostrar alguna fotografía, ¿no? Donde ¿Puedo, se muestra puedo el compartir? erotismo, ¿no? Sí, ¿Sí? El erotismo está palpable en la piel de la mujer al mismo tiempo que en el poema, ¿no? Y hago el señalamiento que es piel de mujer porque me parece que los poemas también están construidos desde esa piel de mujer, ¿no? O sea, esa textura femenina que representa en la poesía buto, pero, o que se representa en la danza buto, ¿no? Tenemos la oportunidad de conocer tengo la oportunidad de conocer a una gran bailarina también de danza buto, ¿no? Y ahora que estamos aquí, bueno, pues la pregunta es, ¿por qué poesía buto? ¿Por qué esta singularidad dentro de la poesía? ¿Por qué poesía buto? mira, me gusta mucho, bueno, estoy de formación y por gusto y por los años en los que crecí, digamos, la generación, tengo mucha influencia de los beatniks, ¿no? Agringados, sí, este, por la poesía, pero también por las letras del rock, ¿no? O sea, uno de mis libros favoritos que ahorita no lo encontré es estos suplementos que publicaba la UNAM pequeños de México en la poesía en la cultura o algo así, que era el rock, la poesía en el rock, ¿no? Y entonces de ahí recuperar las letras del rock y a través de los beatniks, una recuperación del oriental, de la filosofía oriental, ¿no? Jacques Kerouac y Allen Ginsberg, pues practicaban el budismo y entonces te metían esas ideas sin que tú te dieras cuenta. Tú creías que estabas leyendo a un poeta gringo, pero en realidad tú estabas leyendo ideas y sobre todo una forma de ver el mundo, ¿no? Un poco en la manera en que he escrito un poco los libros de poesía, que son uno cada 10 años, este, porque no me los he propuesto, ¿no? O sea, como que van saliendo, ¿no? Este, es colocarme en una situación y desde ahí hablar. Entonces, el de Kim Patanov se llama así Trabajos de Sol, porque yo soy muy amigo, bueno, últimamente ya no lo he visto mucho, pero éramos muy amigos de Auldárico Hernández, un poeta chontal, o sea, un poeta yocotán de Tabasco.
y trabajé mucho con ese pueblo, dirigí la estación de radio, y Ujú. entonces me tocó, pues, caminar mucho los pantanos, insolarme, enfermarme. Hay unas enfermedades que los médicos ni siquiera se interesan por clasificar, ¿no? Enfermedades de pantano, y y entonces era escribir desde esa perspectiva, pero no era hacer lo que sí le tocaba, pero incluso lo forzaban un poco a Oldárico, de que escribir desde una perspectiva indígena sería escribir de los temas que estereotipamos a los indígenas, ¿no? El maíz, el cacao, el pantano, el cayuco, ya decíamos entonces el ixchim y el xic, el bucá, ¿no? O sea, las palabras representativas y no la propia experiencia existencial. Y entonces, por ejemplo, a Oldárico de pronto no le querían publicar pues las cuestiones más existenciales, como si el hecho de que ser indígena te cerrara la posibilidad de manifestarte de otra manera, ¿no? Y aquí es Claro. un poco, y en este libro lo que hice son temas míos, propios de mi experiencia, pero desde esa localización, ¿no? Desde el vivir el pantano, de los años, sobre todo como unos 5 años que pasé mucho más encerrado en el pantano. Quién sabe qué tanto también influyó mucha cerveza, pero bueno, eran las insolaciones, yo le echo más la culpa a las insolaciones, pero este, Fue el sol, era el sol. Era el sí, sol, tranquilo, estoy segura que no fue la hidratación. Ujú. y entonces la ambivalente percepción de tu cuerpo, pues es una Mm. localización, pues sí, en una relación, en una interacción, este, y ahí, por ejemplo, pues ahí por eso se combinaron naturalmente la fotografía y la poesía. Y en el debuto, llega después de que ya me dedico ya varios años, yo creo que entonces tenía cuando empecé a hacerlo 10, 15 años de meditar, de que me hacer la meditación y leer mucho, me gusta mucho la filosofía oriental, de hecho ahorita más bien siento casi diría que me estoy pasando al sufismo, ¿no? Sí, Porque te identificas, algo pasa a tu experiencia existencial que te vas identificando con este tipo de planteamientos como situación existencial, ¿no? No como claro. discurso, no, y no desde una posición de religiosidad, ¿no? Sino de percepción del entorno, ¿no? Y entonces, el nombre poesía Buto es irónico, como casi todo lo que hacen los beatniks. La idea es un poco irónica de que pues es que no podría haber poesía buto, ¿no? O sea, el Claro, buto, haces una yuxtaposición de dos conceptos completamente contrastantes, ¿no? Es decir, exacto, la poesía, que es el decir, la creación, ajá, y es frente a la inmovilidad y la absoluta observación, ¿no? Que será y el que la buto. y que la poesía en el occidente pues la tenemos identificada como discurso, Claro. como Ujú, palabra, y ujú, el buto es el silencio, el buto es hacia adentro, ¿no? claro, Y el sí. buto es mientras más la poesía occidental es mucho la expresión personal, el desarrollo del individuo, y aquí es la negación del individuo y lo cultural para hacerlo más orgánico. O sea, el buto es el dolor profundo, Ujú, es lo que queda del ser humano, o sea, el desarrollo ujú, original del buto por sus autores, por los creadores, es como darle expresión a aquellos que fueron lesionados por la bomba atómica, ¿no? Para los claro. sobrevivientes de la bomba atómica. Y entonces por eso el tipo de maquillaje y el tipo de movimientos y el tipo de, digamos, expresarse sin expresarse. Y Ujú, entonces era pensar esto, ¿qué podrías decir sin decir? claro. Y que no fuera, pues justamente un discurso, una cosa externa, sino una cosa interna que al mismo tiempo resulta no ser exactamente eso. Y las propias fotos son también un poco irónicas, porque en el buto justo se trata de recoger o expresar el cuerpo minimalista, ¿no? O sea, Ujú, incluso, pues los personajes son muy delgados, sin rasgos, ujú, casi sin rasgos físicos, sin rasgos sexuales, sin ujú, sexualización. Y aquí,
es una cosa que se dio al paralelo estar trabajando con una amiga que es actriz y es modelo, que le ha ido muy Ujú. bien, ahora es actriz de la Compañía Nacional de Teatro, está muy ocupada, este, y que justamente tiene un cuerpo muy, este, pues muy grande, muy expresivo y muy sensual, de muy fuerte Claro, sensualidad, pero ella, voluptuoso, ¿no? ¿sí? Ella misma, ella practica el buto, ¿no? Y Ujú, entonces fue el juego de tomar eh, fotografías de sus expresiones, de sus ujú. ejercicios, este, en esta contradicción, ¿no? No el Sí, buto de lo que queda tras un, es decir, de hecho, no sé por si por tu amiga habrás visto, yo me recuerdo, a mí lo que me animó fue ver a una española, una bailarina española, que hacía un ejercicio de lo que sería el buto cotidiano en el occidente. Se wow. presentó en el Teatro Campo, allá en Cuernavaca, y ahí dije, Ujú, bueno, ¿qué sería la poesía? ¿Qué sería también la idea de una poesía buto desde occidente, desde mi situación real, ¿no? Es decir, ujú. no, yo ya esto ya me lo había planteado, por ejemplo, para la meditación budista, ¿no? Yo me quejaba de que, bueno, está bien, los gentes de Oriente no usan sillas, se sientan en el suelo, pero los occidentales sí usamos sillas, ¿no? ¿Por qué no nos dejan meditar en una silla, ¿no? Entonces, un poco, esta idea de qué diríamos pensando en esta expresión imposible de una poesía buto, ¿no? O sea, la poesía buto pues no es imposible, ¿no? Y entonces, bueno, en este imposible, ¿qué queda? ¿Qué queda por decirse? Y entonces Ok. pues, unos textos muy pequeños, muy mínimos, Ujú. este, pero fíjate que he estado encontrando, o sea, la influencia que te hace lo que lees de joven es muy fuerte, ¿no? Entonces estoy encontrando que hay textos o ejercicios parecidos con los beatniks, ¿no? Entonces eso me ha Sí, llamado la claro, atención. la yuxtaposición es muy presente en los beatniks, precisamente más allá de la originalidad, porque estamos ante una dialéctica, ¿no? Sí, estamos ante Ajá, un necesario no diálogo, ¿no? Sino ajá, encuentro que no termine en una confrontación, ¿no? Juliana Neri Arriaga es un referente dentro de la danza buto aquí en Cuernavaca. No quiero que siga pasando sin mencionar ajá, quién es la bailarina de buto, amiga, claro que sí, muy querida, y que hemos conocido aquí, que es danzante de digamos, disciplina, ¿no? fíjate que yo cuando tuve oportunidad de verla, que fue con ella y demás, fue una experiencia muy singular, ¿no? Muy danza, ahí vamos de vuelta, ¿no? Danza buto es algo que, bueno, que va a encarnar al mismo tiempo que una poesía del cuerpo, una agencia del mismo y un desaprenderse del mismo. Entonces es todo un encuentro. Observo que en este libro editado por Cuadribio Editores, tienes un prólogo de Frida Barinia que atiende precisamente a los primeros poemas de que tienes tú con referencia a la palabra oscuridad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí me llama la atención que persiste en mí la idea de darle lectura a ese otro poema que a mí me parece que es una síntesis de este gusto tuyo por los pueblos, pues, pues vamos por esta cultura popular que tan defendida por ti, por este arte, ¿no? Dicho de otra manera, estas culturas originarias, ¿no? Que a mí me hacen sentir, de verdad lo digo con toda honestidad, me hacen sentir analfabeta porque creo que debería de conocer al menos alguna lengua, ¿no? Indígena para sentir que de alguna manera estoy conversando con la humanidad, ¿no? Y bueno, ese es un pendiente que tengo. Y aquí hay un poema en particular que llama mi atención porque no son estos temas de culturas populares, Rodolfo, estos del maíz o la tierra o demás, ¿no? Sino estos otros temas. Y voy a leerlo para que tú me digas si no estoy errada, ¿no? Con esta idea que me ha producido tu libro. Sé que mi palabra produce silencio. Es piedra invisible que no genera ondas en el estanque. Hablar así es tirar sombra sobre la noche, mancha sobre la oscuridad, pero al callar con ella, mantengo la atención en los intersticios, en las grietas de los muros,
para callar tengo que hablar. Este es Pero uno de los poemas que me es otro, parece importantes para comprender este erotismo que manejas en el libro y que también, vamos, todo tu ideario, este cosmos que traes en la mente, ¿no? No sé si no, estoy no, acertando, acercándome. no, y habría que mencionar un poco que es la idea de original, así, helénica, de erotismo, ¿no? Por ejemplo, el anterior libro, La ambivalente percepción, sí es el erotismo del sexo, es de la relación, este es el otro erotismo, que es, el erotismo es la expresión de la vida, punto. Entonces, este erotismo contenido que existe incluso en el momento más difícil, el erotismo que puede haber en el propio momento, pues, de angustia, de muerte, de lo que sea, digamos, pero que es esta necesidad de la vida, ¿no? Por ejemplo, Sí, algunos amigos ahora están muy de moda, Spinoza, el filósofo, ¿no? El sí. filósofo, holandés, portugués, y recupera mucho la idea de conatus, la idea de que dice Spinoza, que uno está lanzado hacia el otro, que uno se tiene, la persona está acostumbrada a lanzarse. Y digo la persona porque es el término griego de relación, ¿no? No es el ser Sí. humano, diría a esta Simone Weil, ¿no? No hay derechos humanos. O sea, el derecho humano, pues ahorita se ha recuperado, ¿no? De que la idea de que el homo sapiens, de que de que Ujú. las situaciones nos reducen, que el macrocapitalismo nos reduce a la propia existencia, a vivir. Ese es el ser Sí. humano. Pero dice Simón Bell, hay que defender los derechos de las personas. Y el derecho de la persona es el derecho de relación, el derecho de identidad, el derecho de reconocimiento, ¿no? Y entonces, sí, en el Buto es, digamos, esta búsqueda de lo humano, lo último que queda, y desde ahí construirse la persona, ¿no? Y entonces es este transcurso del erotismo, de la relación con, un poco en los últimos poemas, de la relación hasta con el propio cuerpo. Por ahí digo, Ujú. mi cuerpo como cargo a un borracho, como si fuera un borracho por la noche, ¿no? Sí. Este, la relación con el propio cuerpo, con uno mismo, y la Ujú. relación con todos los demás, ¿no? Y que además todos los demás en un momento dado te pueden faltar, ¿no? Que es la situación de muchas personas ahora, ¿no? Que se está dando mucho formas distintas de soledad, de aislamiento y demás. Este, los otros pueden haberse ido, ¿no? Pero además está esta otra cosa de que cuando estás pensando, no podríamos pensar, no podríamos hablar, no tendríamos lenguaje, que bueno, pues un poco lo que busca el Buto, irse hasta el fondo hasta que se pierde el Ujú. lenguaje. Si no estuvieras ya todos los demás adentro de ti de alguna manera, ¿no? Es decir, el reconocerte como tú mismo es reconocer a todos los otros que de una manera u otra están dentro de ti, ¿no? Es decir, la constitución cultural del ser humano y persona. Y Ujú. entonces ya el regreso a la persona es el regreso a la recuperación de la dignidad y de todo lo demás, ¿no? Y Ujú. un poco ese transcurso que yo ahorita, el libro lo terminamos hace 2 años, se terminó de editar, entonces cuando dice ya no Sí. les metas mano, ya lo ves, empieza a verlo desde afuera, ¿no? Porque antes no lo puedes ver, la verdad, ¿no? Mientras Sí. lo armas y hasta cuando se corrige, hasta Ujú. después lo ves desde afuera y te das cuenta, bueno, es que ese es un poco el trayecto que se menciona, que se describe, que pasa, ¿no? Y Sí. esta otra cosa de cómo hablar con el silencio, porque aparte no es que en la cultura, justo en las culturas mexicanas tradicionales y un poco en la mestiza, por ejemplo, en las zonas de Occidente, del centro del país, hay toda una cultura del silencio, ¿no? Ujú. Pues, por parte de mi padre, de Michoacán y todo eso, y bueno, en Morelos también, ¿no? Sobre Ujú. todo muy masculina, digamos, ¿no? El hombre no debe de hablar. Sí. La fuerza del silencio de los que no hablan, que en el trópico descubro que curiosamente en los pueblos indígenas se da un poco al revés.
Entonces, Exacto, eso iba a comentarte. en el Ajá, sentido que las continúa, mujeres por son favor. las que no hablan, pero ejercen la Exacto. fuerza al quedarse calladas, ¿no? Así es, el silencio se convierte en una fortaleza, ¿no? Y Sí, bueno, a mí me impresionó el poema que le di de lectura precisamente porque creo que comulga con distintos puntos que tú has venido abordando, ¿no? No solamente en tu poesía, sino también en tu fotografía, también en tu escritura epistemológica, incluso en distintos campos, ¿no? De esta idea del silencio no como la jaula, ¿no? Sino como una fortaleza que une con distintos espacios, ¿no? Entonces, bueno, de este libro, Rodolfo, porque yo estoy encantada de seguir hablando de tu libro de poesía, Buto, pero sé que estás escribiendo otro libro de poesía, que ya estás escribiendo más sobre erotismo. Eh, Así que, bueno, voy a darle lectura, si me permites, Rodolfo, a este poema tuyo también, que hablas, que ya casi está cerrando el libro, que dice, todos se fueron cuando dejé de tomar, cuando dejé de fumar, cuando evité olvidar. Se fueron los cuerpos, se fueron. Con ellos, supongo, también yo. Pero qué bien está esa sombra entre ellos, qué bien hace reír, qué bien se hace respetar, qué lejano, qué distante. No le creo, no lo miro, quizás lo cargo. No lo encuentro serio. En el punto en que coincido, me divido. Hay una experiencia simultánea, pero no me ilusiono, no me engaño. Lo arrastro como borracho hasta el final de la noche, al final de todo, en medio de la calle, de la oscuridad, de nada. Arrastro su cuerpo borracho. Es estas multitudes, ¿no? De nuestra vida y que van a dar a nuestra transformación. En este libro que deben tener con ustedes, Poesía Buto, de Rodolfo Uribe Iniesta, ¿no? Para nosotros, Rodolfo Urbín, este hombre que le encanta ver a la ciudad con estos ojos y que pueden adquirir en Quadrivium Editores, si me permiten, aquí en Cuernavaca o con el propio autor en sus redes sociales. Rodolfo, ¿qué estás escribiendo ahora? Cuéntame, para que hablemos de foto también. Tú eres un manantial de cosas, porque bueno, haces muchísimas cosas, pero ¿qué estás escribiendo ahora? No es necesario que nos compartas, simplemente, ¿qué estás escribiendo ahora? Cuéntanos. mire, estoy tratando de hacer una recuperación de algunas cosas que tenía ya eh, sueltas y completarlas hablando sobre los lugares, sobre la localización. Y entonces tengo un poema, por ejemplo, que se llama Dreamtime, que es en esta misma idea de localizarte en la cultura, en otra cultura, ¿no? Es hablar sobre la cultura de los aborígenes australianos, que tuve la oportunidad por ganar un concurso de ir a dar conferencias por allá y de relacionarnos. Entonces, por ejemplo, es bien interesante que si tú te relacionas, les caes bien a una familia australiana, por ejemplo, te adoptan. Y si te adoptan, los derechos de los indígenas aborígenes australianos son distintos a los de los no aborígenes australianos. Entonces, por ejemplo, yo iba con mi hija y nos adoptaron a los dos, a una familia, porque si las dos niñas, bueno, se empezaron a llevar bien y de ahí ya los adultos nos empezamos a relacionar. Entonces, por ejemplo, eso le dio derecho a mi hija a recoger conchas en la playa. ¡Oh, qué Es decir, porque maravilla! además no importa si eres extranjero, no existe la noción, para los aborígenes australianos, no existe la noción de extranjero, de pasaporte, país que usamos Ujú. nosotros, ¿no? De que si vienes del otro lado del océano no les importa. Para ellos, la identificación aborigen no aborigen es tu forma de relacionarte con la tierra y con la naturaleza, Sí. que lo entiendes, o sea, se te da la manera de hablar sobre, y entonces te reconocen, ¿no? Y ya que si te otorgan ese reconocimiento, pues te digo, se hace extensivo a tener derechos diferenciados, ¿no? Entonces, ¡Wow! tengo un poema sobre lo que es esta noción del dream time de ellos, ¿no? Que es súper interesante. Por ejemplo, ellos eh, no ven fotografías, un poco como los budistas, porque, Ujú. hijo,
bueno, uno ya con la edad y con la epidemia, estas cosas, pues te acuerdas que estás viendo, o películas viejas, ¿no? Estás viendo muertos. O sea, eso Ujú, es terrible para un australiano, para un aborigen australiano, ¿no? Ver una película vieja porque pues, toda esa gente ya murió, ¿no? ujú, Todavía puedes decir, bueno, una película donde salen los actores que están vivos ahora, bueno, pero pues ves cualquier película de los años 50 y ya ninguna de esa gente está viva, ¿no? Muy pocos. Este, y es colocarte en otro lugar, entonces en esa poesía recojo eso. Tengo otra poesía que publiqué en Nexos cuando yo tenía 22 años, me pasaba algo. Así que con ese texto me pasó eso. Mandé primero la poesía sin conocer a nadie ni nada, con mi nombre verdadero, sí. rebotó, la rechazaron. La mandé con un seudónimo y entró y la publicaron. Oh, Y la poesía se llamaba, cuando era el 5 centenario, se llamaba 500 años, y era un poco esta idea de la expoliación, ¿no? Y ujú, que en el caso mexicano es una expoliación de nosotros mismos, ¿no? ujú, Del el desgaste de la tierra, de los ujú, recursos y del alma, de las almas, ¿no? ujú, Eh, y tengo otro, por ejemplo, que eso es lo último que he estado trabajando, que es eh, en estos nuevos telescopios, para hacer el libro de epistemología, ujú. tuve que leer mucho sobre física cuántica y muchas Ah, sí. cuestiones sobre la astronomía actual, la contemporánea. Y entonces me interesé mucho, por ejemplo, ahora que se mandaron al espacio, ya me gustaban mucho lo del telescopio Hubble, las imágenes de las Ujú, galaxias, ujú, ujú, y ahora que surge el nuevo telescopio Webb, descubrieron pues mucho más estrellas. Y entonces me llamó la atención que comparaban una imagen con otra, el mismo lugar, ahí tendríamos que decir la misma dirección del espacio, con el telescopio Webb, que es mucho más potente, se vayan mucho más luces, mucho más iluminado. Y ujú. entonces digo, en el momento en que se haga el telescopio absoluto, vamos a descubrir que el firmamento o el espacio es pura luz. Porque Sí. además tiene esta otra cosa de que lo que vemos hacia el espacio es pasado, Ujú, ¿no? Las estrellas que vemos, estamos viendo como eran hace miles de años, ujú. hacia simple vista. Y lo que hacen estos telescopios es ver mucho más fuerte hacia el pasado. Y entonces esta idea de cuando veamos el pasado absoluto, no estamos en los rodeos de oscuridad, como es nuestra percepción normal. Por el Claro, contrario, el inicio absoluto es pura luminosidad, ¿no? claro. Entonces, bueno, ese es otro poema, ese todavía lo estoy trabajando, Sí. este, pero es esta idea de localizarte, ¿no? De localizarse. También hay uno que es sobre, le llamo Cuernavaca, ¿no? Es que es un poco esto del encierro de la pandemia, híjole, y de pronto, ¿qué hago? ¿No? De pronto, pues los que estás solo, ¿no? En ese momento estaba aislado, este, y es sobre, pues las bugambilias, ¿no? ¿Quién sabe cómo las bugambilias se cuelan dentro de las casas, las flores, y se secan dentro de tu casa si no las barres, ¿no? Claro, y Entonces, está ahí y ahí está la poderosa resistencia, ¿no? O sea, ajá, la bugambilia que se cuela en la casa y se cuela adentro, pero también tiene una resistencia. Rodolfo, ¿qué lees? ¿Qué lees ahora? Vemos y más allá de que parezca un fondo, vemos una cantidad impresionante de libros, libros tuyos, libros de familia, libros. eh, ¿Qué lectura poética, si tú quieres, física? Fíjate que a mí me gusta mucho la física. Me sonrío porque podría parecer extraño, pero yo creo que la física está muy conectada con la poesía. Y de verdad lo creo honestamente, aunque pueda sonar extraño, pero la física para mí, la ciencia está conectada con la poesía. Pero ¿qué estás leyendo ahora? Quiero decir, alguna narrativa, más allá del trabajo que sabemos que tienes, porque eres investigador, eres académico, realizas otras actividades que requieren cierto rigor científico o todo el rigor. ¿Qué estás leyendo ahora?
¿Y qué papel tienen que ver los libros contigo, con tu trabajo, tu creación? Fíjate que ahí esto que lo mencionabas es muy interesante y es muy, muy adecuado mencionarlo, porque pasa algo, bueno, obviamente pues convivo desde hace 30, 40 años con científicos, investigadores, con este tipo de personas. A los 25 años trabajaba yo en una oficina de la UNESCO, me tocaba organizar eventos, y si organizaba un evento sobre biología, no iban los de literatura, y si organizaba un evento sobre literatura, no iban los de biología. Y vivía en Villahermosa, que es una ciudad pequeña, y pues estos núcleos de gente pues más pequeños todavía, nos conocíamos todos, Sí. y yo les armaba, donde coincidíamos todos eran pues, en las cantinas, tomando, y yo les armaba pleito a los dos grupos, ¿no? ¿Cómo es posible que no vayan los de ciencias, los que se llaman de ciencias? Ahora yo les llamaría así los que se llaman de ciencias, porque ¿sabes qué pasa? O sea, y un poco estoy teniendo conflicto en mi trabajo, pero conflictos positivos, digamos, ¿no? Conflictos enriquecedores, ¿no? El propio libro, ¿no? Ujú, Eh, pues la ciencia no es buscar certezas, es ujú, buscar, es buscar preguntas. ujú, La ciencia no es aprender algo, sino de casi, casi dudar de lo que aprendes, de lo que sabes, de lo ya sabido, ¿no? ujú, Y es una discusión que no es nada nueva, donde ujú, ahora, investigando para este libro y para lo que estoy tratando de avanzar, pues descubro que ya la tienen Unamuno y Ortega y Gasset, los españoles, este, ujú, leen a Einstein, o sea, contemporáneos. ujú, Ortega y Gasset es el traductor de Einstein al español, de los ensayos de ujú, Einstein, y Unamuno los recibe, perdón, si Unamuno los lee directamente o los recibe a través de él, y ya desde entonces se manifiestan en contra de la ciencia burocracia. Y de esta idea, incluso dicen, no hay que decir ciencia. Ahorita en el Facebook, acuérdate, así dicen las notas de periódico, la ciencia dice, no, eso es nueva metafísica, ujú, es regresar a la ciencia como algo metafísico, como algo ujú, deístico. ujú, No, ujú, la ciencia no dice. Lo que no hay, por ejemplo, dicen, es hay discursos o afirmaciones construidas científicamente. Lo que hay son ujú, métodos científicos, hay prácticas científicas. Pues la ciencia no existe. No debemos ontologizarla, ¿no? ujú, Y de ahí toda una discusión epistémica muy interesante, que es lo que trabajo, ¿no? Bueno, es lo que estoy trabajando ahora, este, que te sitúa, dado que la gran mayoría de los compañeros además tienen este otro problema de que se identifican como científicos. Y entonces no critiques a la ciencia porque es una agresión personal, lo cual es un posicionamiento muy tonto. Pues se te convierte en un problema decir esto de la ciencia no existe. Y entonces, ¿qué ujú, soy yo? O por ejemplo, que critico la sociología o la antropología, que es lo que yo más hago, ¿no? Pues claro que critico la sociología porque así es como avanza la ciencia, ujú, criticándose a sí misma, ¿no? O sea, ujú, ujú, no defendiendo de, no, pues ya si lo dice, la sociología no dice, son personas que van diciendo cosas distintas. Y está esta otra cosa lo comentaba con Frida el otro día, de eh, que no es que la ciencia y el arte en la literatura no se mezclen. Muy por el contrario, los grandes científicos conocían muy bien de literatura y viceversa, ¿no? Y hay una autora inglesa, y bueno, lo uso yo ahora mucho en clase, que te describe cómo a principios del siglo XX, muchos de los planteamientos que después se van a conocer como teoría del caos, estas teorías modernas de la física, ya están en Joyce, en James Joyce, ¿no? Estaban en su manera, en la narratividad, en la forma de narrar, y ella habla entonces, junto con otros historiadores de la ciencia, de que existe una interdependencia, una compenetración de las formas culturales con las formas científicas, ¿no? Coinciden en las temporalidades, ¿no? claro. Es, y que el problema está que con una de las dos formas epistémicas de la ciencia que se desarrollaron en el siglo XX y que después se ha convertido en sistema, el sistema dominante escolar, el sistema dominante académico, etcétera, el sistema de evaluación,
te piden separar tajantemente ambas cosas, ¿no? Hasta se escribió y se hizo famoso un ensayo de las dos culturas, ¿no? La cultura de las ciencias y la cultura de las humanidades. Y ahorita hay una agresión fuertísima en contra de las humanidades, las humanidades no son conocimiento, cuando además, pues los que estamos del otro lado, que le llamamos de la complejidad, decimos, no, es que hay muchas formas de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro. ahorita me rechazaron un ensayo porque dicen, es que la parte más interesante del ensayo, pues es un trabajo periodístico, ¿no? Bueno, el periodismo es otra forma Okay. de conocer también, ¿no? Y Ujú, además, ujú, no puedo editarlo porque, pues, es mi experiencia y mi formación, ¿no? Y le ujú. llaman a que recojo los testimonios de un pueblo indígena, ¿no? Entonces, no, hay que Ah, ok. analizar y no escucharlos como que lo que dicen es verdad, porque son indios. O sea, en el Ujú, fondo es racismo vil y vulgar con un pretexto ujú. cientificismo. Con un pretexto del determinismo, Exacto, De Descartes, ¿no? Esta exacto. idea de es frío o caliente, blanco o negro, si no se puede Y solo el comprobar, ¿no? pensamiento Verificable. analítico construye Ujú. conocimiento, ¿no? En Sí, lugar de cuando hacer sabemos perfectamente que la construcción tiene que ver con la deconstrucción también y que va a entrañar otros procesos también. Sí. totalmente. Y que hay muchas formas de expresar. Entonces, ¿qué pasa con los compañeros? No es que se separe la ciencia de la cultura o el arte, Ujú, sino que te castras. Y dices, claro. yo como soy científico, no veo esto, no veo el Ujú, arte, ¿no? Y la cultura. Pero al mismo tiempo no se dan cuenta que son consumidores pasivos de formas culturales muy malas, ¿no? O sea, de el, industria cultural, vamos a ponerlo de así, la industria, ¿no? De la exactamente, a eso, industria cultural, ¿no? de Sí, o formas sea, que se ujú, construyen para consumir, no para claro, que desarrollarse. tienen que ver con una industria que es una industria de consumo y que vamos, que se capitaliza a sí misma a partir de crear necesidades, ¿no? Y que lo que Y, pasa, y, perdón, no, que no generan criterios, porque claro, digamos, hay productos culturales industriales ahora, sobre todo, ujú, en las series de televisión, por ejemplo, son excelentes, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, Game of Thrones, o este tipo de series son excelentes, ¿no? O las películas, buenas películas, El último de nosotros ahora, The Last of Us, que es maravillosa esa serie, digo, ya que estamos en, y la ocasión anterior estábamos hablando de Elvis, tú y yo, que me diste una gran recomendación de esta película. Ahora seguramente cuando nos veamos hablaremos de La ballena o The Wall también, será este esa no motivo la de, quiero ver, esa no la ok, quiero ver. bueno, yo necesito que la Por veas para por el comentarla contigo. no, yo digo, ya más sufrimiento, no, no, gracias. Ok. Bueno, Y pero ya tienes estamos, toda la razón. A mí me dolió la cabeza después de verla, pero por el llanto que exulté. no, Es pero una gran película. A ver, por ejemplo, ya comentaremos. otra película esta de la mujer reina, que es una reina africana, que es Ujú. cosa, ¿no? O sea, hay Sí, sí, cosas sí, sí. que, Sí, y que que también tienen que ver con esto. Rodolfo, ¿qué estás leyendo ahora? Qué libro estás leyendo, releyendo, además de esta apuesta tuya no, por algo que dices que es interesantísimo y real, ¿no? Nuestras primeras lecturas van de alguna manera encaminando nuestros pasos, ¿no? Yo me he dado cuenta con cada vez más cómo mis primeras lecturas juveniles han venido a refrescarme, incluso a iluminarme senderos, ¿no? Hay en mí lecturas que me fascinan. Recientemente Charles Dickens, Grandes Esperanzas, ¿no? Que es una novela historia de maravillosa. dos ciudades, historia de dos Historia ciudades. de dos ciudades que también. ¿Y tú Era el ahora mejor qué de los estás leyendo? tiempos, era el peor de los tiempos. Ese inicio es el mejor de todos los posibles, ¿no? Sí. Es fabuloso. Yo, sí, sí, es que ese incipit es maravilloso, es maravilloso. Fíjate que nos están enviando saludos, Rafael Flores nos envía saludos, Pablo Mucho. Hernández, que por supuesto ya se conectó desde hace un buen rato, y a quien yo, estas dos personas que estamos frente a la pantalla, también saludamos, me permito hablar por ti, Rodolfo, y nuestro querido amigo Jesús nos dice de todo por el arte, nos pregunta cuál sería nuestra opinión sobre la FIL en el Palacio de Minería, ¿no? ¿Qué opinamos de la FIL en el Palacio de Minería? Yo siempre voy a opinar, Rodolfo, a reserva de ya ser más puntuales con respecto al tema.
que las ferias del libro son necesarias y que son una fiesta del libro, son una fiesta, las fiestas culturales siempre van a ser necesarias e importantes y la feria, la FIL de minería, pues bueno, es también la celebración por esta palabra escrita, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como mi primer punto. Pero tú, Rodolfo, ¿tú qué opinas al Yo, respecto de yo esto? tengo una relación muy entrañable con la FIL de Minería en particular, también con la FIL de Guadalajara, ¿no? Porque Uh -huh. incluso por 15 años fui a trabajar a la FIL de Guadalajara, ¿no? Entonces, para mí, por muchas razones, hasta personales, era una fiesta, convivir con todos los amigos de Guadalajara y todo esto. Y el trabajo que hacíamos era muy interesante, ¿no? Revisábamos las tesis de posgrado, de todas las universidades de Occidente del país, entonces era una cosa interesantísima, independientemente de la feria en sí, que es abrumadora, enorme, y que pues yo tenía la suerte de relacionarme con los organizadores, porque yo trabajaba para la Claro. ODG, ¿no? Entonces, Uh -huh. era ver la feria desde adentro, vivir la feria desde adentro. Y la FIL de minería, pues obviamente desde joven asistir, y a mí, trabajando para la UNESCO y para el gobierno del estado de Tabasco, yo compré cuando menos 2 bibliotecas en las Sí, ferias del libro de minería. Es decir, me mandaban en aquel tiempo con lo que eran entonces 2 millones de pesos, que sí. ahorita se menos, no sé cuántos, pero eran 200,000 pesos quizá. Y compraba todo de acuerdo con los temas de la biblioteca, entonces me Sí, encantaba. Expuse fotografía en la feria del libro de minería. sí, Este, Sin embargo, llegó el momento en que me parece que el espacio está desbordado. ok. Entonces, por ejemplo, estoy con un dilema de que hay libros que están presentando que necesito para el trabajo. El viernes presentó un amigo un libro interesantísimo, pero las últimas veces ha sido hasta un problema de salud, entrar o salir a ese espacio tan atiborrado, tan lleno. Entonces, por ejemplo, pues celebro de que si salió Fondo de Cultura esta hora en el Palacio Postal, pues qué bueno para que desahogue el espacio y pues recuerdes la fila y te vas al Palacio Postal y sigues, ¿no? Y la Uh propia -huh. UNAM generó un espacio nuevo, que es el Centro de Convenciones, que es donde están haciendo, donde presenté este libro que enseñaste, hacen la feria del libro universitario. O sea, la propia UNAM ya sabe que el Palacio de Minería no se da abasto para esa feria, para las ferias del libro, ¿no? Habría que hacerle un evento especial, diferente, que no se sature tanto, ¿no? Uh -huh. Es, Se pueden hacer, y tiene este otro espacio nuevo la UNAM, ¿no? Que el problema es que está descentrado, está hasta la avenida del Imán, acá al sur de la Uh -huh. ciudad, en el legal, ya no es tan accesible como minería, ¿no? Entonces, ser más selectivos, o no sé si Uh quisieron ser -huh. más selectivos con el asunto de los precios, que fue lo que se quejó Paco Ignacio Taibo, ¿no? Uh -huh. Pero digo, decir, no es cuestión de precios, es cuestión de desahogar la feria, y si está disponible el Palacio Postal o el Museo Nacional de Artes que está enfrente, quizás expandir la feria a todos esos edificios coloniales o porfirianos de esa zona, ¿no? Pues Pero sí, ahí está la respuesta informada y además vivenciada de Rodolfo Uribe, querido Jesús. Y bueno, Rodolfo, cuéntanos entonces, ¿qué ha significado entonces para ti? Yo lo sé porque ya tuve la oportunidad de conversar contigo, pero ¿qué ha significado para ti la lectura? ¿Qué onda con la lectura en tu es que no vida? te había contestado, que no vas a creer, lo que estoy leyendo ahorita es La Guerra y la Paz. Y yo había leído La Guerra y la Paz en una versión, pero no me había llamado tanto la atención. Uh -huh, Y entonces vi la versión fílmica que hizo para una serie de televisión Sergei Bondachuk, uh -huh, y de pronto decían cosas que yo no había visto cuando había uh leído, ¿no? -huh, uh -huh. Había situaciones, había expresiones, había percepciones, un desarrollo de un personaje de Pierre, el que yo Uh-huh. siento que es el propio León Tolstoy, este, que yo no había leído, ¿no? Y fui por mi ejemplar y no estaba. Y entonces busqué otra versión, Uh-huh. compré la de Alianza y el problema es la traducción. El problema era la traducción. Entonces estoy releyendo La Guerra de la Paz y es como leer casi, o sea, un libro nuevo que sí estaba Sí. en la película de Bondarchuk, en la serie de Bondarchuk, pero no Uh-huh. en la traducción.
¿qué pasa? Que en muchas, se usó mucho en el siglo, hasta el siglo pasado, estas adaptaciones, traducciones, que te reducían, por ejemplo, había una versión de Los viajes de Gulliver, que le Ujú. quitan toda la discusión política porque es para niños. Ajá. Los viajes de Gulliver es un ensayo Ujú. político. Tú le Claro, quitas claro. la Sí, política, sí, sí. porque ay, pues que se diviertan los niños, que si los chiquitos, si los enanitos o los gigantes, Ujú, ¿no? Y o los ujú, caballos, que además le quitaban el capítulo de los caballos, que es el más ujú, crítico, el más ujú. importante, Sí. ¿no? Pero no, o sea, es una reflexión política, es un ensayo político muy Ujú, profundo, ujú, lo de Gulliver, ¿no? Y esto pasa también. Entonces, híjole, hay que tener cuidado con buscar las traducciones. O, por ejemplo, me pasó con El tío Vania, de Chekhov. Hay ujú, una película de Louis Malle, el francés, que se llama Chekhov en la 54, que es la historia de una adaptación de la obra de Chekhov en los ensayos de la obra en ujú, un teatro de Nueva York, con la actriz Julianne Moore y otros ujú, actores. ujú. Este, y la veo y digo, esto no es el tío Vania que yo conocía. De pronto tiene una profundidad del personaje increíble, a pesar de que siempre se mantiene un poco marginal, como está en la obra. Y lo mismo, fui a buscar cómo lo había leído yo. Claro, sí. Y yo vi la película que estás mencionando. Y sí, sí hay una profundidad sumamente diferente a la que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y aparte hay un momento, y eso es Ujú, yo siento que lo exalta, ahí es el director, es Luis Mal, que ujú, exalta la situación existencial de una manera mucho más fuerte que como está, o en la versión que conozco de la obra, puede haber problemas de traducción, sí. pero el juego que hace, como la señora está súper atractiva, súper realizada, que es el Ujú, personaje que hace Julianne Moore, sí. y el drama del tío Vania, la angustia Claro. del tío Vania, de este hombre que ya no va a, que tiene la conciencia de que ya no va a llegar más adelante, no va a hacer nada más y no va a alcanzar a su amor de toda la vida. O sea, es fuertísimo, ¿no? Y bueno, es el Sí, sí, arte, sí. ¿no? Es el teatro, ¿no? Que es Y otra cosa. aquí, obviamente, es que dice que el que traduce traiciona, ¿no? O sea, la expresión dice el que traduce traiciona, pero también las interpretaciones y las adaptaciones tendrán ese libre criterio, ¿no? Lo de todo, de una persona que está interpretando, adaptando determinada historia. Y qué bueno que nos regresa de golpe a los clásicos. Yo, cada vez que alguien me parafrasea siquiera el incipit de Historia de dos ciudades, Rodolfo, me quedo viendo nada. O sea, yo con ese era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Algo me pasa, ¿no? Esa cadencia narrativa que Te tienen transporta los... inmediatamente, Y te transporta. igualmente me pasa con otras obras y también hay adaptaciones sumamente interesantes, ¿no? Rodolfo, bueno, tengo aquí la idea, la invitación de preguntarte por tu fotografía, ¿no? Ajá. ¿Qué papel, qué rol tiene para ti la fotografía, es decir, hacer fotografía? Eres, bueno, eres una gran persona, pero quiero decir que a donde vas, llevas tu cámara y ¡pah! Echas una foto. Yo he sido fotografiada por ti, agradecida siempre. Eh, y entonces, me contabas en aquella reunión que tuvimos que la fotografía, vamos a decirlo así, es un puente que te une, ¿no? Con tu padre, con otras historias, incluso con fotógrafos de mucho renombre y demás, ¿no? Y me gustaría que me conversaras al respecto de la fotografía y bueno, si quisieras compartir alguna fotografía y comentarnos teniendo eso como fondo, yo te abro para que puedas compartir pantalla y podamos ver una fotografía tuya, quiero decir, elaborada por ti, hecha por ti y que podamos escucharte hablar de la fotografía en tu vida, vamos, en tu acontecer. Pues lo que pasa es que, digamos, a mi papá le gustaba mucho la fotografía y entonces, digamos que desde los 10 años, este, a ver, no sé cómo, cómo compartirlo aquí. Desde los 10 años empecé
pues como se hacía en aquel tiempo, cargando cámaras, ¿no? De ayudante de Ujú, fotógrafo. Y y empecé a tomar pues con una cámara, ¿cómo se llaman? Estas cámaras que se llamaban Instamatic, se llamaban, las Kodak ujú, Instamatic. Y aprendí desde ese momento que la fotografía era una forma, justo lo que tú dices, relacionarse con la realidad, ujú, esta aprehensión simbólica de la realidad y también de manifestarse, de reconstruir realidades, ¿no? ujú, Pero además con una filosofía distinta a, yo le llamo, y bueno, algunos estamos discutiendo, algunas personas estamos discutiendo, la idea de que sí existe, que el neoliberalismo no ha sido solo una revolución económica, sino que ha generado, se ve sobre todo en la formación de los profesionales contemporáneos, sobre los investigadores, los jóvenes investigadores, ha generado una nueva antropología, una nueva forma de vida competitiva, exitosa, etcétera. Entonces, por ejemplo, pues sabes que soy amigo de algunos muy excelentes fotógrafos cuernavaquenses, por ejemplo, con Marisela, con Enrique, con Oscar. Ya nada más nos está faltando, perdón que te interrumpa, Enrique Torres Agatón y Por eso, Óscar Enrique, Menéndez que vengan acá. Por ah, Marisela ya tenemos ya sí, Marisela, la queridísima Marisela Figueroa Milpa, ya nos acompañó, ya te tenemos aquí. Ahora ya nada más estamos esperando para invitarles también. Son grandes fotógrafos y amigos tuyos también, ¿no? sí, sí, sí. Y, pero la idea es que yo les digo, ¿no? O está también se me fue ahorita el nombre, es que usa un seudónimo y siempre me confundo con su nombre seudónimo, que era compañero de Marisela, se me fue ahorita el nombre. También, Grabaluz. Grabaluz, exactamente, eso me confundo con él. Este, pero ellos son profesionales y entonces yo les digo, no, yo creo en el amateurismo. Y en esto, para todo, para la poesía, por ejemplo, Ujú, ujú. obviamente, o sea, la ciencia es mi profesión, entonces ahí paso las que tenga que pasar, sufro lo que tenga que sufrir y me adapto a lo que me tenga que adaptar. Pero, por ejemplo, particularmente la literatura para mí es placer. A mí me da mucho placer Sí. leer, ¿no? Por ejemplo, eh, te quería mencionar que un libro que me rodea todo el tiempo, los últimos 5 años o 6, es el de Las ciudades invisibles, ¿no? De Italo Calvino, ¿no? Incluso el libro de epistemología, tuve que, ahí sí que reprimirme y cortarle que en realidad está hecho siguiendo la lógica de las ciudades invisibles de Calvino, pues porque aún así mucha gente, dejé cuestiones de literatura en la introducción Ujú. y la gente, estas gentes que dicen, no, yo busco ciencia pura, dejan de leer y no se dan cuenta y no entienden que la ciencia pura es razonamiento puro y que ese razonamiento puro pues pasa a través de muchas formas de expresión, ¿no? Y que por ejemplo, tanto Calvino, y por ejemplo uso mucho también tengo ahí a Lewis Carroll, ¿no? Al Ujú. autor Alicia en el País de las Maravillas y sobre todo de Alicia a través del espejo, pues era un gran matemático, era un gran lógico, ¿no? Sí, claro. Entonces, son otros lenguajes este, que nos abren el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, Ujú. explicaba el otro día que yo criticaba a unos compañeros porque yo decía, malos economistas porque no se dan cuenta que, como en muchas otras cosas, en la economía el centro está descentrado. El centro de la economía es la cuestión del valor, pero Sí. ese es un concepto cultural, no es un concepto económico. La fijación de valor es un hecho simbólico, cultural, no es un hecho que lo pueda explicar la propia economía. Y los nuevos epistemólogos de la complejidad y demás lo reconocen y desarrollan esta perspectiva, ¿no? Es decir, tampoco es algo tan nuevo, ¿no? Y bueno, entonces, en la ciencia, pues me aviento los problemas que tenga que tener, ¿no? Pero para la literatura, en particular la literatura y también la fotografía, defiendo la idea de la amateur en el sentido de que hago lo que se me pega la gana, ¿no? Es el espacio Ujú, de libertad. Y ujú, entonces les digo a ellos, si tú eres fotógrafo profesional, pues le tiene que gustar tu foto a quien le vendes la foto. Pero como amateur, ujú. si no le gusta a otra persona, pues no importa, ¿no? Pero estás en tu búsqueda.
y no tienes límites para tu búsqueda. Y Ujú. si no te exponen, si no te la dan, pues no pasa nada, ¿no? No, Claro. no, no, no tienes Ujú. problema. Tú estás buscando tu propia imagen, ¿no? Por ejemplo, en las sesiones me gusta mucho esa idea de que estás explorando, buscando con elementos muy limitados, buscar una expresión propia, digamos, una imagen específica, ¿no? Incluso, por ejemplo, con todas mis modelos han sido artistas por su propia cuenta, ¿no? Ujú. Poetas, fotógrafas, pintoras, actrices. Ujú. Y entonces siempre hay un diálogo muy fuerte y un poco hay esta cuestión de no tomo la foto para hacerte ver bonita, ¿no? No Ujú. estoy buscando eso. Ujú. Estoy viendo que modeles para como un medio para lograr una cierta idea. Y entonces Ok. sí, quiero fotografiar para lograr cierta idea, que es muy distinto a la idea de fotografía de paisaje, porque Ujú. en el paisaje sí es seleccionar a partir de una multitud de elementos, ¿no? Cada paisaje Ujú. tiene una enorme profundidad y una enorme complejidad, y ahí es la composición, ¿no? Pero la composición, digamos, que encuentras, ¿no? El encuentro Ujú. con la imagen. Y está esta otra cosa del diálogo, por ejemplo, las redes sociales, yo le veo un lado Ujú. positivo, yo le veo varios lados positivos. Uno de ellos es el diálogo constante con los amigos, con conocidos, Ujú. este, como pues toda esta formación periodística, yo con las redes sociales, pues te has dado cuenta que yo ahí desahogo mi actividad periodística que ya no la desarrollo en un medio. Y una de esas es el dialogar con la fotografía, el mostrar qué estás viendo, qué está pasando. Y Claro. desarrollo en mi Face, desarrollo un tema que le llamo autorretrato. No sé si Ujú. te... Lo que pasa es que últimamente ya con la epidemia pues ya no se pudo, pero era de andar en la calle y de ver al otro que tú dices, ese podría ser yo. No Ah, qué soy yo, interesante, qué ese podría ser interesante. yo. No, yo tengo todo Eso, un... ese concepto extraño que algunos llaman exotismo, ¿no? Ajá, Que también está relacionado con el otro humanismo que le llaman, ¿no? De Levinas y demás, ¿no? O sea, ese exacto, otro que no soy yo, ¿no? exacto, sí, sí, Levina, sí, claro. Este, y es esta idea pues de que te encuentras de que por algún accidente esa otra persona está en esa cierta situación. Pero aparte yo tengo muy, muy presente algo desde como investigador, como entrevistador. Por Ujú. ejemplo, hice investigaciones para el gobierno del estado de Tabasco, que eran pues para desarrollar políticas públicas, eran muy bien Ujú. prácticas. Ujú. Y entonces te mandaba a investigar al alto empresario, al campesino, a quien fuera, y descubrías la relación de poder. Sí. Era un momento en que el gobierno de Tabasco era muy popular. Con Enrique González Pedrero, viví yo por primera vez que la gente estaba contenta con el gobierno. Entonces decías, vengo del gobierno, y tú te esperabas que te rechazaran, no, te aceptaban y tal, pero un campesino, un obrero, una gente que vive de su salario, de vender cosas en la calle y demás, respondía inmediatamente. Y el empresario se cierra siempre. Tenías que cambiar todo tu Ujú. aproximación. Y veías, se siente seguro y está manejando otra relación de poder. Y Ujú. eso pasa con la fotografía. En esta discusión que hay sobre estas nuevas políticas de lo políticamente correcto, Sí, estas un nuevas poco, políticas de lo políticamente correcto o lo progresista, ¿no? sí, o la Ujú. cancelación, que es lo peor, ¿no? O O la idea, la cancelación, ¿no? en el campus de la UNAM de Cuernavaca hicieron un concurso de fotografía en el campus, pero uno de Ujú. los requisitos eran todas las personas que aparezcan en la foto deberán dar su consentimiento escrito. Y tú decías, bueno, Ok. ¿quieres que tome fotos de un campus? Eso quiere decir que Ujú. voy a tomar fotos de personas reunidas o de gente en un salón de clases de espaldas. Le voy a pedir por consentimiento por escrito a cada uno, Ujú. antes o después de tomar la foto. Ujú. Este, o sea, son excesos, ¿no? O sea, Ujú. no es además no es necesario, o sea, entre fotógrafos queda muy claro saber cuándo estás tomando una foto con respeto. Hay unas discusiones enormes muy interesantes. Ujú.
O sea, se ve en la foto, ¿no? Cuando estás Ujú. imponiendo algo, cuando, este, y no es necesario eso de el consentimiento por adelantado y por escrito, de que, entonces no tomas, no existe, por ejemplo, yo soy muy dado, bueno, a la foto, a lo que llaman ahora street photography, ¿no? Ujú. Que es, pues esto, las fotos de la calle, lo que pasa en la Sí, claro, calle, sí. pues no vas a poder decirle a la gente, oiga, deme su consentimiento. O sea, Pero la fotografía de la calle que hace que no te calles, que sigas haciendo cosas, ¿no? Que sigas diciendo cosas a través del lente. Rodolfo, ¿qué te parece si eliges un poema o algún fragmento que te guste para compartirlo con nosotros, con nosotras en esta tarde? Y mientras tanto, mientras tú lo eliges, yo voy a compartirles un mensaje importante, porque hoy no lo he hecho, y es algo que te va a dar mucho gusto, Rodolfo. Estoy segura que te va a dar mucho gusto. Y es que estamos en la página de Editorial Capítulo 7, el programa Hablemos, junto con otras con otras entradas. Tenemos ya por fin la posibilidad de lo que nos había anunciado Juan Mireles, nos había anunciado nueva, que tendríamos nueva página y así lo hizo, ¿no? Y aquí estamos apareciendo en el blog de capítulo 7 de la editorial capítulo 7. Aquí está el enlace al programa para que podamos verlo junto con la novedad editorial, que en este caso es Antología Gris. El rediseño web se hizo para dispositivos móviles y también se hizo específicamente para que captar, bueno, pues que tengas la mayor posibilidad de conocer cuáles son las novedades, como en este caso, Antología Gris del escritor mexicano que lo produce y lo hace muy bien, que son tres autores, tres en formas de poesía. Y bueno, aquí tenemos también tres formas de poesía donde van a estar en esta colección verseos. Yo estoy libremente dándole clic para que veamos cómo está funcionando esta página y que tenemos como compilador a Francisco Javier Hernández en esta novedad editorial que se llama Antología, donde hay tres autores, tres formas de sentires, tres maneras de acudir a la poesía en esta antología gris, pero también tenemos Los secretos del agua, que también es de la colección Verseos, eh, en una edición bilingüe, Los secretos de la tribu del agua, perdón, y ah, también tenemos Cuentos desde la distancia, que es una antología que es coordinada también por la querida Patricia Suárez, escritora también, Los secretos de la tribu del agua, de la edición bilingüe de Gabriela Méndez Guido, que es bueno, es muy interesante. Y ahora, pues bueno, ya les mostramos que estamos en capítulo7.com.mx. Desde allí ya está el enlace. Nos pueden escuchar y también, bueno, pues pueden ver este programa que transmitimos que son charlas interesantes para nosotros. Y bueno, la próxima semana tenemos un montón de sorpresas, tienen ustedes que saber eso, porque la próxima semana damos inicio al mes de marzo y en este mes de marzo en particular tenemos precisamente la posibilidad de conversar con mujeres intensas y mujeres mexicanas y mujeres no mexicanas, mujeres que viven en otro suelo, pero que siguen siendo mujeres, y vamos a hacer algo muy especial, que van a ser 4 transmisiones vía YouTube por el canal que lleva mi nombre y vía Facebook en el horario que ustedes ya conocen, pero van a ser 8 mujeres en total, 8 mujeres que vamos a hacer este esfuerzo por llevar a ustedes estas conversaciones, este privilegio que tenemos de comunicarnos con ustedes cada sábado a las 5 de la tarde, y que hoy lo estamos extendiendo porque, como ustedes ya notaron, tenemos un invitado de lujo que tiene mucho que decir y lo dice muy bien, y que tiene que decir sobre la realidad tal como lo prometimos. Y bueno, pues eso es algo que debemos valorar. Nosotros nos apoyamos de distintas personas que nos van ayudando, que nos van colaborando y que siempre es muy hermoso. Aprovecho para saludar en estos primeros 4 capítulos a Pablo Hernández. Saludamos con mucho gusto a nuestro amigo querido Jesús, encargado de todo por el arte y siempre pendiente. Lo mandamos muchos saludos. Y también saludamos y vamos a tener algunas capsulitas de información muy interesante de la Universidad International House, Escuela de Idiomas, diplomados en distintas áreas y maestría y especialidad. Muy interesante también. Y bueno, ahora vamos a
bueno, ya que pasamos esta muy buena noticia de que ya nos pueden ver también en la página de capítulo 7, saludamos a La Poesía Alcanza para Todos, esta revista digital argentina, donde están apareciendo nuestros invitados, nuestras invitadas que vamos a tener el próximo mes. No se lo pueden perder, son 8 invitadas en busca por tener este sentido del 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver si nuestro invitado del día de hoy, Rodolfo Uribe, ya tiene listo este poema que hoy nos va a leer, ese fragmento que nos va a leer y con el que comenzamos a despedir este programa. Vamos a pedirle que, école, muy bien, muchas gracias. Ya está ahí, Rodolfo. Xochitl Valencia dice, se congeló. No, Xochitl, solamente estaba buscando en esa enorme biblioteca que sinceramente envidio estar allí. Me encantaría estar allí. Me estoy invitando, fíjense cómo es la cosa, a ir nada más a ver esos lomos, esos cantos del libro, porque no puedo evitarlo. Xochitl, aquí está de regreso Rodolfo Uribe. Bueno, no puedo evitar decir algo, ya que mencionaste la biblioteca, ¿no? De que yo veo que la gente tiene sus bibliotecas ordenadas, organizadas, y a mí me entra un prejuicio, digo, híjole, es que esa no es una biblioteca de trabajo, porque cuando estás trabajando, pues para cada texto tienes que establecer un orden distinto, mueves todo, ¿no? Entonces, pues están las fotos de cómo estaba Monsiváis, de cómo estaban así, ahí en el Facebook circulan, ¿no? Estas fotos del desorden, pues el desorden productivo, ¿no? Entonces, bueno, esta es Sí, una sí, es. esquinita. Este, No me digas eso, no, yo tengo, es como un TOC en mi caso, que no puedo evitar ver libros que tienen los cantos, y bueno, yo creo que, ya eso lo comentamos, Rodolfo, comentamos que incluso cuando alguien está leyendo en una cafetería, que somos así de empezar a ver qué está leyendo, ¿no? Como qué libro es, y te empiezas como a moverte de una manera extraña para saber qué libro es, ¿no? No sí, lo vas a comprar, no vas a hacer nada, pero de todos tú quieres saber qué libro es, ¿no? Es esa idea de esa, ¿qué será? Como glofilia por estar, por querer saber, ¿no? Qué es lo que le estás leyendo, ¿no? yo sí lo comparo desde mi padre como una adicción, como la cocaína. Y de hecho yo estoy en tratamiento para tratar mi adicción a los libros, porque sí es una bibliofilia. O sea, sí. Pues, por ejemplo, a mí me cuesta mucho leer en tablet, ya por necesidad bajo muchos libros en tablet y los trabajo por el trabajo, Sí. pero no los disfruto, ¿no? Este, Mira, me costó mucho trabajo seleccionar el poema, ¿no? Yo Porque sabía que eso iba a pasar, pero mira, están llegando los saludos. Lupita Azuara Forcelledo te manda saludos. Rodolfo, muchas gracias por Lupita es estar allá, una Lupita. bibliotecaria histórica de la Universidad de Tabasco. Válgame. Es la principal bibliotecaria de la Universidad de Tabasco. Fíjate que en la universidad también teníamos una bibliotecaria que yo estimaba muchísimo y yo creo que la primera semana me alucinaba porque yo no quería salir de ahí, ¿no? Y ya después me tomó como el gusto y dijo, bueno, hay que dejarla pasar esta persona, ¿no? No, es inofensiva. Entonces, bueno, saludos a Lupita y a su trabajo. ¿Te costó? Me decías que te costó Mucho. elegir. Y bueno, hay piezas en criterios y tal. Hay unos chistes que hablan de que los sociólogos cómo escogen las cosas y son reales esos chistes que hacen muchas bolas. Entonces, por ejemplo, pensaba uno que es así como que naturalmente mi favorito, que es Amor de Ciudad Grande de Martí. Pero pensaba también en, bueno, a ver, qué para compartir con otros y un poco, yo siempre en los círculos literarios ahora les discuto de que no conocen mucho, hay cosas que no se conocen. Entonces, por ejemplo, a mí me fascina el surrealismo de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, que es muy distinto al García Lorca andaluz y demás. El surrealismo que desarrolla en Poeta en Nueva York es fascinante. Y mi resuello, mi resuello es porque en este programa queremos mucho a García Lorca. Cada invitado ha terminado por confesar que queremos mucho a García Lorca. Federico García Lorca es uno de los poetas más socorridos aquí y tú estás en cabal sintonía.
Hay un poema que lo tengo, esos que como se te meten en el subconsciente, que es Siesta en Xibalbá, de Allen Ginsberg, que son sus alucinaciones en Palenque, y es esta idea de situarse dentro de su occidentalidad, dentro de su modernidad, pero situarse, ¿qué le despierta el estar en Palenque? Es un poema fabuloso, ¿no? Este, y está otro que es muy cercano por varias razones, un autor que yo siempre digo, Pellicer es fabuloso, es técnicamente impecable, y le admiro más a Pellicer como político que como poeta. Nadie habla del Pellicer como político, como creador, como Yo museógrafo. tampoco lo voy a hacer, no voy a hablar de él como político. Pero, les digo, a mí el que me habla, el que me resuena es José Carlos Becerra, ¿no? Un Qué tabasqueño barbaridad, joven, qué recorrido. Sí, que claro, el otoño de... que ¿Sí? además yo trabajé con sus compañeros, con sus contemporáneos, sus amigos, Ujú, ujú. son mis amigos, ¿no? Mayores que yo, pero han sido mis amigos. Entonces era un universo muy cercano, y sobre todo este poema de la venta, que además Ujú. resonaba mucho porque yo a veces por situaciones de vida pasé muchas noches, por el exceso de calor donde vivía, pasé muchas noches en la venta, justamente en el Parque La Venta. Y entonces me llevaba para leer ahí con una lamparita el poema de la venta. Finalmente encontré uno como que resume un poco todas estas cosas, que es un poeta de Estados Unidos que se llama William Bronk, que escribe también una excelente poesía que se llama Entical, sobre los mayas, pero él tiene esta cosa de que Entical es como descriptivo de qué pasa con los mayas, pero Ujú. después avanza a un punto que es cercano a lo que hago en Poesía Buto. Entonces, ese es el que quisiera leer. A ver qué. Perfecto. Se llama Metonimia como una aproximación a un mundo real. Antes de que continúes, Rodolfo, ¿podrías prender tu cámara para que podamos verte? Ah, perdón, Gracias, gracias. no sé cuándo se me apagó. Ahora sí, repetimos. Entonces, ¿todo lo anterior o basta nada más con Nada la más presentación? para que tú te des a la lectura que te esperamos, Este Rodolfo. es un autor también americano, contemporáneo de los beatniks, que se ve que pasó mucho tiempo aquí en el sureste, ahí en Guatemala, y que se implica mucho en la perspectiva filosófica, mental maya, ¿no? Entonces, tiene el poema sobre Tikal, que es medio descriptivo, muy, muy bueno, pero tiene este otro que ya es la parte filosófica, ¿no? Entonces, empiezo a leerlo. Metonimia como una aproximación a un mundo real. Si lo que percibimos de este mundo es solo el qué de este mundo, o el qué de cuál entre varios mundos posibles, ¿cuál qué? Algo de lo que percibimos puede ser verdad, puede ser el mundo, lo que éste es, lo percibido. Por lo demás, es posible una tregua, la tolerancia de los viajeros, probando comidas extrañas, intentando palabras que tuercen la lengua, sentir ese tiempo y lugar sin pensar que es este el mundo real, concedido. Todos los relojes dicen la hora local, concedido. Aquí es el sitio que delimitamos, el espacio que llenamos, concedido. Hacemos un mundo. Es algo apresado allí, contenido allí, algo real que podemos percibir. Una vez en una ciudad bloqueada y llena, vi la luz yacer en el abismo profundo de una calle, palpable y azul, como si se hubiera arrastrado hacia adentro, digamos, desde el mar, una pureza del espacio. Bravo, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por esa lectura que nos has dado y que de alguna manera, tal como lo dices, resume
resume estos saberes que en la tarde de hoy se han vertido y bueno, nos tenías en suspenso, Rodolfo. Nuevamente no te vemos a cuadro, ahí está, ya estás. No Nos sé. tenías en suspenso entre una y otra decisión, pero esta decisión tuya ha sido la más precisa justamente para eh, conceder y dimitir, ¿no? Entre estas dos aristas en las que se te ha ido posicionando, pues son un montón las que haces, Rodolfo. Muchas gracias por darte este tiempo para compartirlo con nosotros, con nosotras. Xochitl Valencia te dice, gran presentación, saludos desde Georgia, ¿no? Muchas gracias. Muchas Así que gracias. muchas gracias, Xochitl, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Rodolfo, por estar aquí con nosotros, con Gracias. nosotras. Y sobre todo por esta enorme posibilidad de conversar contigo. Se los dije al inicio, todo el currículum de esta persona que hoy nos ha acompañado, este investigador, fotógrafo, en la semana. Ahora que termine el programa me voy a quedar unos momentitos con él, porque en la semana le vamos a compartir alguna selección de su fotografía en blanco y negro que él de manera muy generosa nos quiere compartir, nos podrá compartir para que ustedes puedan complementar lo que hemos visto el día de hoy. Y bueno, yo les voy a recordar que se acerquen a Poesía Buto de Rodolfo Uribe Iniesta, que es parte de la colección de Quadrivium Editores, esta edición que es muy bonita porque el papel es no es de la calidad adecuada para poder mostrarlo, y pues bueno, aquí tenemos poesía Buto de Rodolfo Iniesta, y bueno, para los otros temas complejos y también interesantísimos, Epistemología de la complejidad para la investigación académica, editado por el CRIM, son dos de sus obras. Les platico que el autor invitado del día de hoy y yo intercambiamos libros. No crean que nada más fui de fandom, nos fuimos de intercambio de libros. Y yo quiero agradecerte, Rodolfo, por tener siempre esta gentileza y esta generosidad para conmigo y compartir en este momento tu trabajo, tu palabra y sobre todo tus creencias. Estas creencias en las que constantemente te vas transformando y permites a quienes te escuchamos también que nos demos el principio de incertidumbre y la posibilidad de sentirnos en transformación, en esta o que llaman los psicoanalistas reconstrucción, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rodolfo. Gracias a ti, o sea, realmente muchas gracias por esta oportunidad de, así como de recuperar un poco lo pensado, ¿no? Y bueno, quisiera hacer un pequeño anuncio, que el sábado 3 de marzo, me van a permitir los amigos de Toluca presentar Poesía Buto en la librería de Fondo de Cultura Económica de Los Portales. Entonces, al Sí. mediodía, hasta donde. Sí. Entonces, si alguien anda en Toluca el sábado a mediodía, ahí en la librería de Fondo de Cultura de Los Portales, pues ahí vamos a presentar Poesía Buto. Oye, ¿y dónde más vas a estar con poesía, con este libro? Será sábado 4 de marzo. Sábado 4 de marzo. Sábado Ajá. 4 de marzo vas a estar presentando en Toluca del Lerdo. Sí, Y vas a estar presentando Poesía Buto, este libro, ¿no? Tuyo, sí. reciente, y que bueno, que viene con unas fotografías bastante interesantes y que bueno, que complementan muy bien esta lectura, ¿no? Entonces, 4 de marzo a mediodía, ¿en dónde, Rodolfo? En la librería de Fondo de Cultura de Los Portales de Toluca. Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo. Te despedimos con mucho cariño, te mando un abrazo muy sincero y yo, bueno, nos vamos a despedir también del programa, nos despedimos del programa. Les recordamos, a partir de la próxima semana vamos a hacer un doble programa con 8 mujeres. Este programa no pueden olvidarlo, que si no lo vieron desde el principio y si sienten que ya se lo perdieron, se queda guardado en la página que lleva mi nombre, pero también tenemos en repetición en el canal de YouTube. Suscríbanse porque a partir de la próxima semana vamos a estar transmitiendo 4 programas a las 12 del día por el canal de YouTube y 4 programas a las 5 de la tarde durante el mes de marzo con 8 mujeres. Iniciamos con Elena de Hoyos. Elena de Hoyos, escritora, feminista, activista, editora y bueno, ¿qué más? Muchísimas cosas más. Vamos a iniciar con ella el próximo sábado. Y bueno, yo estoy muy contenta, ya saben que yo soy Yasmín Cachó y me encanta estar con ustedes. Le agradecemos muchísimo a Unidos por la Danza Morelos y a la poesía Alcanza para Todos, capítulo 7.
Editorial capítulo 7. También agradecemos a la Universidad Cuauhnáhuac, al International House, y bueno, recuerden que tenemos que seguir haciendo poesía hasta que se haga costumbre, que la poesía se haga costumbre como el pan en la mesa, como el agua que bebemos, y como hoy nuestro invitado, Rodolfo Uribe, que la palabra cuente, que la palabra siga contando de la forma que ustedes quieran. Pásenla muy bien, síganla pasando muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Antes de despedirnos, que no se nos vaya del aire, nos dice nuestro querido amigo de Todo por el Arte, por favor, permítame compartir la reseña. Claro que sí, con muchísimo gusto. Vas a compartir la reseña, ya nos vamos a poner en contacto contigo. Querido Jesús, y ahorita nos ponemos de acuerdo, compártanle con muchísimo gusto. Hay mucha gente que necesita escuchar las palabras de Rodolfo, yo se lo dije, yo se los dije. Así que bueno, seguimos la próxima semana. Muchas gracias a todos, hasta que la poesía sea costumbre y síganla pasando mucho, muy bien. Muchas gracias.